Lo cierto es que R2P significa el rechazo a la indiferencia de la comunidad internacional de cara a crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica, crímenes de atrocidad cometidos por un Estado contra su propia gente. R2P legitima la responsabilidad legal y visibiliza la obligación moral que la comunidad internacional tiene en la protección de los derechos humanos, sea donde sean violados gravemente en el mundo. La lógica es muy sencilla. Cuando el Estado fracasa, intencionalmente o no, cuando el Estado falla en su responsabilidad primaria de proteger los derechos de su gente, la comunidad internacional asume esta responsabilidad como suya. Sería una actuación inmoral de la comunidad internacional, ni siquiera descartar a priori el mecanismo de R2P en casos como el venezolano. Debe de mantenerse como una opción disponible. Esto es lo correcto. Hacer otra cosa es actuar contrario a derecho. Hacer otra cosa es negarle los derechos al pueblo venezolano. Negarles mecanismos e instrumentos que el derecho internacional ha ido aceptando o han sido cada vez más aceptables para el derecho internacional. ¿Podemos negarle instrumentos de derecho internacional a un pueblo? ¿Tenemos esa potestad? ¿Tenemos esa capacidad? No, no la tenemos. Tenemos esa potestad de decretar desde acá, a priori, en frío, no R2P para el pueblo venezolano. ¿Qué clase de respuesta es esa? Cuando millones de personas en todo el continente están siendo testigos de lo que ocurre en Venezuela. Quizás por eso, una y otra vez, los conflictos y las violaciones flagrantes de derechos humanos de la historia reciente no se han podido evitar. El patrón de crímenes atroces, choque internacional, indignación y promesa de no repetición, capacidad de acción lenta o nula, crímenes atroces se repite tristemente sin fallar, como ciclos que vuelven. Es necesario romper este patrón y actuar, porque es el camino moral, porque es urgente para las víctimas, porque cuánto es, lo que yo señalaba hace un tiempo, cuánto es un minuto en la vida de un torturado. ¿Cuánto es un minuto en la vida de los presos políticos que vimos los videos ayer en la conferencia de prensa? ¿Cuánto es un minuto de alguien que van a ejecutar extrajudicialmente? ¿Cuánto es un minuto en la vida de un exiliado? ¿Cuánto es un minuto en la cabeza hoy de las personas que tienen la responsabilidad política en Venezuela, como el presidente encargado Juan Guaidó, cuando se llevan preso a su jefe de despacho? Nosotros no podemos prescindir de esa conceptualización. Definitivamente tenemos responsabilidades al respecto. Posiciones cautelosas, conservadoras, de no asumir riesgo alguno, autocomplacientes, de informes y declaraciones alimentadas y retroalimentadas y autoalimentadas y supraalimentadas. Pero la lógica debe ser del punto de vista de las víctimas que sufren la falta de protección, la falta de quien se haga responsable de defender los derechos más básicos, como el derecho a la vida, contra amenazas reales y directas desde formas dictatoriales de poder. Es necesario preguntarse qué opinan los venezolanos que han sido torturados y que siguen siendo presos políticos. ¿Qué pensarán de R2P, los padres, los niños venezolanos desnutridos, muertos en la puerta de los hospitales? ¿Qué valoración harán de R2P los pacientes de diálisis y de cáncer que no les permiten acceder a su tratamiento por cuestiones político-ideológicas? La responsabilidad es hoy por hoy nuestra, de la comunidad internacional. La soberanía nacional no es incondicional cuando la protección de derechos humanos y del mantenimiento de una noción común, humana, de dignidad, se trata. En todo caso, el principio de responsabilidad de proteger debe ser analizado para Venezuela.
La comunidad internacional ya ha utilizado medios diplomáticos como aplicación de sanciones y aprobación de resoluciones que declaran la ilegitimidad del gobierno del usurpador dictador, que refieren a la crisis humanitaria, que hacen evidente la necesidad de ayuda humanitaria. El principio de R2P ya está en marcha para en Venezuela, pero es necesario profundizarlo. En especial, debe mantenerse abierta la opción de otros medios pacíficos, pero deben mantenerse abiertas todas las opciones que implican la aplicación integral del proceso de R2P. El camino responsable para Venezuela es el de R2P. El camino irresponsable es el de hands off Venezuela. Hoy tenemos que pedir todas las manos para Venezuela, porque tenemos que resolver la crisis más impactante y más importante humanitaria que ha tenido el continente, la crisis migratoria más importante que ha tenido el continente, porque tenemos que resolver las ejecuciones extrajudiciales, tenemos que liberar a los presos políticos, tenemos que darle justicia al pueblo venezolano, tenemos que darle salud al pueblo venezolano, tenemos que darle alimentación al pueblo venezolano. El pueblo venezolano debe recuperar la democracia, los derechos de la gente y la paz, y deben cesar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de atrocidad que se cometen día a día contra el mismo.